Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigas y amigos? Bienvenidos a este super taller Geopolítica en exclusiva correspondiente al viernes 12 de abril del año 2024. El título es Lo posthumano por Rosy Braidotti. Tenemos un super taller que va a ser de altísimo contenido, muy interesante sin lugar a dudas. Y pues obviamente comentarles que este fue por razones ajenas a mí, pues el primer taller pregrabado, ¿no es cierto? El primer taller que que no vemos en vivo, pero bueno, vean, aquí siempre todo se puede solucionar gracias a la tecnología y por eso mismo vamos a comenzar. Tenemos pues suficiente material que abordar en una hora que dura este taller. Entonces, vean, Rosy Braidotti, nacida el 28 de septiembre de 1954 en Italia, es una destacada filósofa feminista que ha influido considerablemente en el pensamiento occidental. Después de mudarse a Australia a los 16 años, Braidotti continuó sus estudios en filosofía en la Universidad Nacional Australiana y luego en la Sorbona en Francia. Actualmente es profesora emérita distinguida en la Universidad de Utrecht en los Países Bajos, donde ha desarrollado gran parte de su carrera académica desde 1988. Braidotti es conocida por sus investigaciones interdisciplinarias que abarcan la filosofía continental, la teoría política y social, la política cultural, los estudios de género y el postcolonialismo. Su obra se centra en conceptos como la subjetividad contemporánea y la teoría feminista, con un énfasis particular en el posthumanismo, término que utiliza para descubrir un enfoque que desafía las ideas tradicionales sobre el humanismo y busca redefinir la relación entre los humanos y su entorno, incluyendo la tecnología y el medio ambiente. Uno de los aspectos más innovadores de su trabajo es la ética nómada, un concepto que se desarrolla o que desarrolla a través de sus escritos para argumentar a favor de una concepción no unitaria del sujeto que se opone a ideologías como el conservadurismo y el individualismo liberal. Braidotti promueve una visión del sujeto que es dinámico, integrado en su entorno y consciente de las diferencias como una fuente de potencial ético y político. Sus publicaciones más influyentes incluye Sujetos Nómadas de 1994, Metamorfosis hacia una teoría materialista del devenir de 2002, El Posthumano de 2013, donde explora estas ideas en profundidad. En su obra más reciente, Feminismo Posthumano del año 2022, vean la fecha, eh, Braidotti analiza las implicaciones del giro posthumano para la teoría y la práctica feminista, argumentando que el feminismo es precursor del posthumanismo a través de diversos movimientos sociales y tradiciones políticas. Bueno, entonces aquí tenemos que aclarar muchos conceptos. Este taller les va a gustar mucho. Y la verdad, pues en primer lugar, una demora por la disculpa. Les comentaba que hubo ahí algunos temas técnicos, pero también pues necesitaba un poco más de tiempo para presentar las ideas de manera conceptual, que esto fuera pues un taller en el que ustedes obtuviesen el máximo provecho y decir cosas diferentes que no se suelen decir, pues digamos, en los comentaristas usuales, ¿de acuerdo? Es decir, aportar algo diferente en el ámbito geopolítico de estos temas tan relevantes. Entonces, ¿qué es lo primero? Bueno, lo primero que yo quiero que ustedes apunten es lo siguiente, la fecha de publicación de este libro, 2013. ¿Ya vieron? El post-humano 2013. Esto es muy relevante en un primer planteamiento. En un segundo planteamiento, tenemos que aclarar cuestiones, dado que este libro está escrito para el ambiente filosófico. No es un libro fácil de entender, se necesita tener entrenamiento como filósofo, pero para eso estamos aquí,
para dar las claves y sumarlo a una interpretación geopolítica. Entonces, lo primero que tenemos que entender son varios aspectos esenciales. El primero es el contexto general del bloque de pensamiento. ¿A qué me refiero? A este cuadro que lo va a explicar mucho mejor. En tanto que Braidotti es feminista, hay que tomar en consideración que la historia del pensamiento del siglo XX se puede, digamos, englobar en etapas. Y la etapa fundacional de toda esta época que hasta hace poco se conoció como posmodernismo, el bloque de pensamiento que le corresponde al posmodernismo occidental tiene un título en filosofía. El título de esta corriente de pensamiento recibe el nombre de teoría crítica, ¿de acuerdo? Teoría crítica. Entonces, esto no se sabe. Se suelen ver a los autores de manera desarticulada. Uno va a la librería, te compras Vigilar y Castigar de Michel Foucault y nunca nadie te va a decir que él y todos los autores semejantes en pensamiento corresponden a una escuela de pensamiento que ha sido una escuela hegemónica y de algún modo fundacional de la izquierda occidental, suponiendo que antes, bueno, suponiendo que nada más hubiese izquierda contra derecha, que no es así, repito, no es así, y que se conoce como teoría crítica, donde están célebres personajes como Michel Foucault, y su gran amigo Gilles Deleuze, que es todo un tema. Ahí les puse la foto. Arriba está Foucault a la izquierda y abajo a la izquierda, del lado izquierdo está Gilles Deleuze. Son filósofos de la posmodernidad, de la izquierda occidental, anti neoliberal, ¿no? Supuestamente, y también anti, o más bien de corte marxista, ¿sí? De izquierdas, en esa antigua dicotomía que ya no funciona. Antes se decía que eran de izquierdas, ¿no es cierto? Michel Foucault, Vigilar y Castigar, con su libro Vigilar y Castigar, Gilles Deleuze, Diferencia y Repetición, otro de sus libros, bueno, su libro más famoso. eh, lo que sucede es que el pensamiento evolucionó. Estoy hablando de geopolítica, de la ideología de la geopolítica. El pensamiento evolucionó a una nueva corriente que de algún modo es la antípoda o antítesis de la teoría crítica. Mientras que la teoría crítica es de corte eurocentrista occidentaloide, u occidentalista, la teoría que viene a dialogar, incluso a rebatir ideas contra la teoría crítica, se conoce como la teoría del mundo multipolar. Para que vean que no todos los pensadores están así arrojados sin distinción. Hay diferencias de épocas históricas y cada época recibe su nombre diferente. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Entonces, ¿cuál es la corriente de ideología euroasiática que apela al mundo multipolar? Esta, la teoría del mundo multipolar, que es radicalmente diferente a lo que se gestó desde los 60 en Europa y Occidente, conocido como teoría crítica. ¿Y quiénes están en la teoría del mundo multipolar? Pues muchos, dos ejemplos: Alexander Dugin y Pepe Escobar. ¿De acuerdo? Entonces, esto incluso es indicativo del choque de Eurasia versus Occidente. ¿De acuerdo? Entonces, que es justamente el choque civilizatorio y de ideas, lo que se conoce en geopolítica como la batalla de las ideas, la nomaquia. Nomaquia es la batalla de las ideas. Entonces, estamos en esta conflagración de dos bloques que a la fecha seguimos rastreando. Es fácil rastrear el origen de las ideas de izquierda, típicamente, y que ahora algunos llaman la nueva derecha. Pero ¿de verdad será que Pepe Escobar es nueva derecha? ¿De verdad será que Dugin es nueva derecha? No, el cuadrangular, ya lo hemos dicho, corresponde a globalistas versus soberanistas,
tanto de izquierda como de derecha. El panorama político es mucho más complejo de lo que nos han contado. Entonces, tenemos que entender eso porque si no nos vamos a perder. Entonces, este libro de Braidotti se circunscribe a toda la vertiente de la teoría crítica, que es en gran parte representada por Michel Foucault y Gilles Deleuze, pero eso fue el siglo pasado. O sea, estamos hablando de teorías que vienen desde los 60 y cuando comienza justamente eh, a surgir el concepto de la deconstrucción humana con otros filósofos. No quiero aquí eh, hacer compleja la sesión, quiero simplemente comentar de manera accesible cuál es el mapa de ideas que a final de cuentas termina siendo un mapa de batalla de las ideas, una no maquia, NW maquia, batalla de las ideas, no quiere decir en griego ideas, que propone Alexander Dugin y que incluso hoy podríamos intentar reducir de manera esquemática y generalizadora, más no totalizante, entre Occidente versus el orbe oriental. Tantas veces hemos hablado de esto. Entonces, Braidotti se circunscribe a la teoría crítica porque ella misma es discípula de Michel Foucault y de Gilles Deleuze. ¿Y cuáles son las ideas preponderantes de esta izquierda? Pues hay muchas, pero en general yo diría que nos interesa particularmente aquí destacar para ámbitos de este taller el ámbito de la deconstrucción del ser humano. Eh, Aquí, bueno, esto da incluso para otro tipo de reflexión, porque la realidad es que en el programa de la llamada izquierda hay diferentes niveles. Entonces, no podemos ver como bloque a la izquierda porque hay incluso programas dentro del bloque de izquierda, está el programa social, está el programa político, está el programa económico, y una de las razones por las que un servidor particularmente, ¿no? Me adherí al programa de izquierda fue justamente el programa económico. Económico, sin economía, sin una óptima distribución de la generación económica, no puede existir una sociedad de bienestar, ¿de acuerdo? Yo, pues por eso justamente estudié economía. Vengo de una crítica al neoliberalismo eh, debido a la poca optimización de sus recursos o de la distribución de sus recursos, que fue lo que dio paso justamente a una debacle económica en mi generación después de la crisis de 2008 en Wall Street, en Nueva York, que se contagia, como ya hemos visto en los cursos. ¿De acuerdo? Bueno, esto es muy importante que se sepa porque cuando uno tiene que decidir eh, por quién votar. A veces los políticos nos meten en bloque. Esto es todo lo que vas a votar cuando hagas tu voto por la izquierda o esto es todo lo que vas a votar cuando sea por la derecha y no se puede dividir. Tenemos que también saber diferenciar los bloques, digamos, los cajones eh, de cada lado del espectro político, que como he dicho, no es binario. Repito, ¿cuántas veces? Nunca me voy a cansar de decirlo. No es binario. Insisto, no es binario. Entonces, cuidado con eso. Pero eso es objeto de otro taller. Aquí que sepan que después de la teoría crítica viene la teoría del mundo multipolar y es mucho más aprensible desde ese punto de vista la batalla que estamos viendo entre globalistas versus soberanistas, a la que se le debe agregar la partición en cuatro: globalistas de izquierda, globalistas de derecha, soberanistas de izquierda y soberanistas de derecha. Bueno, eso nada más para entender que en la geopolítica la explicación del plexo político es mucho más complejo. Nunca me cansaré de decirlo. Esto es importante para llevar este tipo de educación política a las personas y hacer que el pensamiento sea justamente eso, la capacidad de explicar el mundo. No caigamos en el maniqueísmo básico en el que a veces yo observo que nos quieren a todos incrustar en el orbe social. Tenemos que ser críticos
de cualquier tipo de agenda, así sea de izquierda o de derecha. Tenemos que usar nuestra capacidad de sindéresis, que es de ver la tesis, la antítesis, para sacar nuestra propia. Entonces, eso tenemos que analizar. Dicho lo cual, ahora sí, ese es el contexto de la batalla de las ideas. Lo que vamos a ver hoy está de algún modo, es novedoso para los cursos de Arcadia, porque nunca habíamos visto a una feminista que es descendiente, digamos, en línea directa de los principales ideólogos de la teoría crítica que se volvió en Occidente la izquierda hegemónica, ¿sí? Bueno, eso fue obviamente hasta antes de la distinción, que ya les dije, que viene con la repartición en 4 polos. Ya no funciona la distinción izquierda-derecha. Pero bueno, suponiendo esto, así nos podemos ubicar ahora sí en el mapa de las ideas y comenzamos ahora sí. Entonces, primera parte, el humanismo y su decadencia. Entonces, ya aclaramos el contexto. Ahora hay que aclarar otro aspecto importante si queremos avanzar. ¿A qué me refiero? Humanismo en el sentido en que aquí es manejado por la autora y por la teoría crítica, es, digamos, como el villano de la película, ¿de acuerdo? Lo voy a repetir porque parece antiintuitivo o contraintuitivo, pero hay que entender el lenguaje filosófico. Yo por eso decidí, pues, presentar esto de una manera asequible, con las ideas más importantes. Entonces, en el ámbito de la teoría crítica, que es una teoría filosófica de izquierdas, el humanismo, el concepto de humanismo es el villano, porque obviamente todo se reduce a una idea de hombre eurocentrista, de humanismo hegemónico político eurocentrista. ¿De acuerdo? Vean, Rossi Braidotti analiza el desarrollo histórico del humanismo como modelo de civilización que ha configurado la idea de Europa como coincidente con los poderes universalizadores de la razón autorreflexiva. Entonces, aquí lo que se critica es la entronización de Europa y por tanto del orbe occidental como el centro del mundo. La transformación del ideal humanista en el modelo cultural hegemónico ha sido canonizada por la filosofía de la historia de Hegel, que presenta a Europa no como una localización geopolítica, sino como un atributo de la mente humana, Europa como un atributo de la mente humana. Estas ideas son producto, amigas y amigos, de la filosofía de el filósofo alemán Friedrich Hegel, que fue de algún modo el filósofo ideólogo del Estado prusiano o de la Alemania del siglo XIX. Tiene ideas muy complejas, pero aquí lo que importa es entender únicamente la siguiente idea. Para Hegel, algo que él llama el espíritu, que podríamos llamar que es el ser en el tiempo, desarrolla su propia fortaleza en el tiempo, su propia manifestación a través de los fenómenos que son la historia política, progresivamente, paulatinamente, el ser va progresando y se va autorrealizando a medida que va pasando el tiempo y termina, según Hegel, su desarrollo, la máxima expresión fenoménica del espíritu, dice Hegel, es Europa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Europa es justamente más bien un atributo de la mente humana, un espacio civilizatorio, eh, diría Bernatsky, una noósfera, recuerdan ustedes, y obviamente que esto pues dio paso a una visión de lo que es civilizado y lo que no es civilizado. Entonces aquí el humanismo es justamente una visión canónica de lo que implica ser hombre, me refiero no únicamente a ser humano, sino incluso también a lo que se conoce como el heteropatriarcado, ¿de acuerdo? Entonces vean, el humanismo, según Edmund Husserl, otro filósofo importante, expresa el concepto de que Europa es la cuna del pensamiento crítico y autorreflexivo, cualidades que trascienden su especificidad y presentan el poder de la trascendencia como su característica distintiva. Entonces, aquí, ¿qué es lo más importante? Pues justamente que hay un grupo de personas llamados teoría crítica que intentan deconstruir la idea
de un orden hegemónico, en este caso eurocentrista, neocolonizador, racista, etcétera, que típicamente han sido asociados al espectro de la izquierda política. ¿De acuerdo? Vean, la autora también reconoce la naturaleza compleja y polifacética del humanismo, que ha sido cómplice de genocidios y crímenes, así como heraldo de grandes esperanzas y deseos de libertad. Entonces, lo voy a repetir porque es muy importante. Y recuerden que estas son conceptualizaciones filosóficas. Para entender la filosofía tenemos que entender el propio lenguaje filosófico. Aquí no vamos a hacer eso. No se preocupen. Yo les voy a dar los tips de qué va todo esto. Y lo voy a repetir. En este caso, en el caso de la crítica desde la izquierda, el humanismo es el villano porque ha sido violentador de las sociedades, creador de desigualdad y pobreza, y destructor de la naturaleza y explotador de la misma. ¿De acuerdo? Entonces, vean, esa es de algún modo la idea del humanismo que se critica. Es una idea muy diferente, si se dan cuenta, ¿no? O sea, no es el humanismo del Papa Francisco, por favor. Esto sí quiero que quede muy claro especificado. Humanismo en el sentido de una idea hegemónica de ser humano, una idea hegemónica y por tanto política de ser hombre, tanto de ser humano como incluso de ser hombre y de ser mujer y de lo que implica el espacio conceptual de la familia, de los valores, entre comillas. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente ya vamos viendo hacia dónde va esto. Recuerden, a esto al final del taller le vamos a dar su cariz geopolítico y vamos a hablar algo de lo que nadie ha hablado. Entonces, eso viene al final, para que se queden y estén atentos a este taller. Y por esta razón, la autora se considera a sí misma antihumanista. Antihumanista. Si el humanismo es la visión hegemónica política del hombre blanco, eurocentrista, protestante, capitalista, destructor de la sociedad, violentador y empobrecedor del orbe, entonces la autora se declara antihumanista. Hay que deconstruir esta idea. Se vuelve necesario, dice la autora, de construir esta visión eh, hegemónica del ser humano o del hombre etno-eurocentrista, caucásico, capitalista. ¿De acuerdo? Es justamente, obviamente, lo que se comparte también en el resto del programa feminista, que viene a su vez desde una crítica que se originó desde el marxismo. Marxismo. ¿De acuerdo? Entonces, son papeles importantes que vamos a ir aquí ejemplificando muy generalmente para enfocarlo hacia nuestra hermenéutica geopolítica. Entonces, seguimos. Braidotti también aborda el auge del antihumanismo con el que ella se identifica personalmente y sus conexiones con la política y la filosofía. El contexto de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, durante los cuales se cuestionó radicalmente el ideal del humanismo, desempeñó un papel importante en el desarrollo del antihumanismo. Entonces, la pregunta aquí podría ser, ¿por qué surge el antihumanismo? Surge como una respuesta ante lo que ocasionó a nivel social la catástrofe de las guerras en el siglo XX. Acuérdense que las guerras fueron todo un fenómeno que tuvo consecuencias en el tejido social, obviamente que con mayor preponderancia para los europeos. Entonces, es el cuestionamiento si el humanismo, la visión progresista, canónica y hegemónica nos llevó a una obliteración del orbe, entonces algo está mal con ese concepto, hay que criticarlo, dicen los marxistas y los deconstructivistas, ¿de acuerdo? O los que están a favor de la deconstrucción de estos cánones históricos. Bueno, entonces vean, el activismo de nuevos movimientos sociales y culturas juveniles durante las décadas de 1960 y 1970, como el feminismo, el anticolonialismo y el antirracismo, así como los movimientos pacifistas y antinucleares,
contribuyeron a difundir las ideas antihumanistas. ¿De acuerdo? Entonces vean, humanismo no es el humanismo del Papa Francisco, humanismo en este caso es el villano, porque es, digamos, el orden que irrumpe y crea el imbalance o la desarmonía sociales, ¿de acuerdo? Y justamente esto viene desde los 60, bueno, disculpen ustedes, me equivoqué, está mal dicho, desde los 60, se dice desde, no se dice desde los 60, sino desde los 60, 60 es un anglicismo, desde la década de los 60, y ya saben toda esta parte, que tiene toda la lógica del mundo, pero el pensamiento filosófico también va cambiando, y ahora estamos en otro nuevo momento de la conceptualización conocido como la teoría del mundo multipolar. Y esto que les digo, no lo quieren ver en las academias eh, y mucho menos fuera de las academias, ¿no? Entonces tenemos que intentar promover que hay ya nuevas ideas, pero para eso se vuelve necesario comprender las anteriores y hacer una síntesis, ¿de acuerdo? Bueno, el auge del humanismo marxista. La autora analiza el surgimiento del humanismo marxista como respuesta a la crisis del humanismo. Entonces ya son dos, humanismo y además hay otro que es una crítica al humanismo llamado humanismo marxista, causada en parte por las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Entonces, ahí está este pesimismo, da origen a la necesidad de cuestionar el orden capitalista establecido, que fue el que llevó, en el caso de Europa, a la debacle de la civilización europea y al surgimiento del orden capitalista, eh, pues liderado por Estados Unidos. Pero que, pese a que se acabó la Segunda Guerra Mundial, continuó siendo, vamos a llamarlo por ahora en términos muy generales, capitalista, explotador, colonialista, creador de pobreza y de desigualdad. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es muy interesante para entender la historia de las ideas y cómo surgen las ideas contemporáneas en Occidente. Nada más que ahora ya surgió un movimiento que está ahora al revés, o está en contra del antihumanismo. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero al final de la sesión. El humanismo marxista, vean todo lo que tiene que ver con Marx, pretendía conciliar los principios universales del humanismo con el análisis materialista e histórico del marxismo. Entonces, de algún modo, el humanismo marxista está como en un punto medio en su radicalismo entre el antihumanismo que defiende Braidotti y el capitalismo occidental. La autora también analiza la popularidad del humanismo marxista durante la Guerra Fría, que ofrecía una alternativa tanto al comunismo soviético como al capitalismo occidental. Entonces, vean qué interesante, esto hay que señalarlo, el humanismo marxista, obviamente que aquí está pensando ella en los marxistas europeos que no había que confundir con el comunismo soviético y mucho menos con el capitalismo de Estados Unidos. Una de las desventajas de este libro tiene cosas interesantes, pero es que está escrito para un lenguaje muy especializado, un público muy específico y también para una época muy específica o que es resultado de una era muy específica, que es justamente algo que tenemos que observar. Ella está pensando, en tanto italiana, ella sigue inscrita en esa corriente de pensamiento que se conoce como la filosofía continental, que es Europa sin Gran Bretaña, eh, que ha sido canónicamente, pues ustedes saben, un centro del mundo, de auge, de prosperidad, el primer mundo europeo, etcétera. Nada más que las categorías europeas no tienen por qué aplicar necesariamente también a otros orbes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. O sea, me refiero, por ejemplo, a México o a otros países, a Brasil, ¿no? Porque tiene que ver esto con la izquierda latinoamericana. Hay diferencias, no toda la izquierda es igual.
hay una izquierda soberanista, ¿no? Braidotti apela a una izquierda globalista. Hay que ver también ahí ese matiz. Ya ven cómo no siempre todo queda de manera tan eh, a rajatabla, ¿no es cierto? Rajatabla, o sea, tenemos que ver los matices. Bueno, si no, podremos caer en el error metodológico de totalizar las ideas. Una generalización, recuerden que es ya la, admitir que cada aseveración tiene sus excepciones. Una totalización, es decir, esto tiene que ser así en todo el mundo. Obviamente que a la fecha, pues esto no aplica para el caso de Rusia, de China, ni de Irán, ni de todo el llamado eje del mal, ¿no? Curiosamente esto, pues sí coincide con, o sea, me refiero a Braidotti, ¿no? Sí coincide con la óptica de la OTAN, por ejemplo, ¿no? La OTAN está contentísima con estas ideas, incluso la CIA, en su momento, no sé si sabían eso, espió bastante a Jean-Paul Sartre, a Michel Foucault, a Gilles Deleuze, y concluyeron, estos no únicamente no representan una amenaza para Estados Unidos, sino que hasta nos benefician. Vean ahí la distinción. Entonces, proseguimos. La crítica del humanismo, Braidotti analiza la crítica del humanismo que surgió durante las décadas de 1960 y 1970 como respuesta a las limitaciones y contradicciones del humanismo. La crítica del humanismo cuestionaba las tendencias eurocéntricas e imperialistas del humanismo, así como su posición de la universalidad de la experiencia humana. Entonces, digamos, el humanismo lo que intentó fue, a través de la colonización, universalizar la experiencia humana. Entonces, todos, bueno, en la época de la colonia de México, esto es más patente, ¿no? Haciendo un ejemplo, un eco de digamos, ejemplo, un ejemplo cercano. Entonces, en el caso de México, podríamos decir que durante la colonia, pues México fue eh, sometido a que todos en México tenían que ser católicos, todos tenían que hablar español, todos tenían que tener una predilección por la blancocracia, todos los virreyes, y fue justamente esto lo que originó el movimiento del criollismo, ¿no? Vean que eso es justamente una experiencia totalizadora, universalizadora, en este caso de Europa para el mundo. ¿Te acuerdas que fue la época del imperio? O sea, fue la época de la Europa imperial, fue la época de la Europa imperial. Ellos estaban formando lo que se conoce como el Sacro Germánico, Sacro Romano, Imperio de Naciones Germánico, el Reich. En eso estaba justamente Carlos V, que él se consideraba, ya saben, el continuador de las ideas universalizadoras de Carlomagno. Entonces vean cómo surge todo esto para entender el momento del siglo XX, pero aunque evidentemente esto pues ya es historia, incluso la teoría crítica ya está rebasada y estamos viendo un nuevo antagonismo, lo voy a mencionar al final. Bueno, Braidotti también analiza el papel de Michel Foucault en el desarrollo de la crítica del humanismo, ya que cuestionó el humanismo implícito del marxismo y otras formas de materialismo histórico. Pues sí, pues Francia nunca va a estar a favor, ¿no? Del todo de la eh, 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 de ese marxismo que se vivió en la Unión Soviética, ¿no es cierto? Vean, siempre ha habido una enemistad entre la Europa continental, Europa occidental, incluso aunque sean marxistas como Michel Foucault o de corte marxista, de esa cepa, con la misma Unión Soviética y sus ideas marxistas. Vean cómo incluso hasta en los marxismos hay niveles, ¿no? Obviamente que ahí Michel Foucault, el filósofo francés, es muy importante porque él fue el que propone ideas importantes en el ámbito de la crítica colonialista y de la deconstrucción de esa experiencia universalizadora eurocentrista. Y Michel Foucault y tiene muchos libros ahí importantes, Vigilar y Castigar, Historia de la Locura, etcétera. Entonces seguimos, en eso no me voy a clavar porque sería otra clase, sería dar clase de teoría crítica,
lo cual en algún momento vamos a hacer, pero pues ahorita nada más es que vean la generalidad. Entonces vean la condición posthumana, la filosofía italiana analiza, la filósofa italiana analiza el concepto de lo posthumano que surgió como respuesta a la crisis del humanismo y a la crítica del humanismo. Entonces, ahora sí ya estamos entendiendo por fin por qué este libro se llama Lo posthumano. Es decir, una posible traducción sería eh, la deconstrucción del humanismo eurocéntrico canónico, ¿de acuerdo? Donde empiezan a haber otras ideas y es cuando se empiezan justamente a escuchar palabras como la diversidad, heteronomías, deconstrucción del ser humano, crítica a la blancocracia occidental, crítica al capitalismo de construcción de la sociedad, críticas de las superestructuras, eh, experiencia de lo múltiple, etcétera, etcétera. Que es justamente el programa clásico de la izquierda, pero que proviene de la izquierda europea, que también, pues hoy en día tiene mucho que ver con el programa de la izquierda occidental en general. Esto fue permeando, pero tiene gran surgimiento desde Europa. Bueno, vean, eh, la condición posthumana se caracteriza por el descentramiento, vean la palabra, descentramiento del sujeto humano y el reconocimiento de la complejidad y diversidad del mundo. Entonces ahí es donde empezamos ya a ver por campo semiótico, como se dice en filología, los mapas de ideas, pues ahí está la palabra diversidad. Descentramiento, que es como una colección de palabras, un hashtag de palabras de la teoría crítica. También analiza el papel de la tecnología en la condición posthumana, ya que tiene el potencial tanto de aumentar como de disminuir la autonomía humanas. Y aquí es entonces donde se vuelve, eh, la cuestión se pone más sabrosa, más interesante, porque por fin vamos a ver el tema de la tecnología. Entonces, como tal, el tema de la tecnología no es el eje rector del libro. Repito, la tecnología no es el eje rector del libro. El eje rector del libro es, digamos, la crítica al humanismo que el autor llama lo posthumano. Entonces, con la deconstrucción, repito, con la deconstrucción de ese orden eurocentrista, capitalista, eh, viene otra serie de experiencias sobre lo humanamente posible. Esto es lo posthumano, otras formas de experimentar la sexualidad, otras formas de experimentar lo que Foucault llama el micropoder, otras formas de experimentar la economía como las cooperativas o los bloques autónomos, en el grado de México, los indigenismos también, eh, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Que es justamente algo que viene desde los 60 del siglo anterior, una crítica al capital. Y justamente también tiene esto, pues, un apoyo marxista, porque en el marxismo, no dije Marx, sino el marxismo, cuidado, en el marxismo, que son todos los comentadores y quienes continuaron el pensamiento de Marx, se suele pensar siempre en términos de amo y esclavo, porque ese es el origen del movimiento de la historia desde el marxismo. Siempre hay un amo, siempre hay un esclavo, siempre hay una dialéctica y una confrontación de opuestos. Entonces, obviamente que esto se vuelve, digamos, como una especie de ping-pong, ¿no? Y que es de algún modo el origen del marxismo eh, social y también parte del producto conocido como socialismo, ¿de acuerdo? Entonces, vean, ahí está, muy interesante, amo y esclavo, oprimido y opresor, es
la lógica binaria del marxismo. Bueno, vean, la muerte del hombre y la deconstrucción del segundo sexo. Braidotti habla de la muerte del hombre, que es la idea de que el concepto tradicional de sujeto humano ya no es sostenible ante lo que ella llama la condición posthumana. Aborda la deconstrucción del género, la idea de que el concepto tradicional de género ya no es sostenible y de algún modo lo platicamos, recuerdan ustedes, en el mes de enero de este año cuando hablábamos de que el gran pensador francés Emmanuel Todd dice justamente Europa desde hace mucho perdió lo que él llama el sustento patrilineal, ¿no? Patrilineal, estoy hablando de Europa, ¿no? Es obviamente pues la idea de una, vamos a llamarle pues un hombre blanco, mujer blanca, 5 hombres o 5 hijitos blancos, estamos pensando en inicios del siglo XX, católicos o protestantes, burgueses, procapitalistas, pero que son a su vez defensores de la esclavitud, del colonialismo, de la universalización de sus creencias y valores. Pero bueno, eso viene ya desde mucho antes con las monarquías europeas clásicas, que a la fecha sigue habiendo monarquías, por cierto, en Europa, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Eh, entonces aquí lo interesante es esto, el papel de la tecnología. Decíamos una experiencia diversa del plexo social, donde también la tecnología, vean, y aquí es por eso yo les dije al principio, apunten la fecha del libro, 2013. 2013, Braidotti escribe este libro y está pensando en las diversidades, pero también dentro de estas diversidades, que ya hemos dicho cuáles pueden ser experiencia sexual, eh, experiencia pluricultural, también está la experiencia de lo tecnológico, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es importante? Porque más adelante ella se va a distanciar, vean, ya casi con eso les voy a decir lo que vamos a comentar al final, esto es en 2013, pero luego ella se distancia de este rol de la tecnología en el ámbito de lo que ella llama lo posthumano, con todo y que la portada del libro que eh, 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 en español uno se puede encontrar, pues se ve como una especie de robot, ¿no? Eso fue en 2013. Posteriormente, su pensamiento evoluciona para hacer una crítica a lo tecnológico. Y con eso vamos a finalizar. Este taller es la aportación que puede hacer a la geopolítica en unos minutos más. Entonces, vean, la muerte del hombre y la deconstrucción del segundo sexo. Braidotti, decíamos, también aborda la deconstrucción del género, la idea de que el concepto tradicional de género ya no es sostenible, sugiere que la muerte del hombre y la deconstrucción ofrecen la oportunidad de repensar la condición humana de un modo más fluido, dinámico e inclusivo, y también de lo que ella llama la reconciliación con la naturaleza, que llama en ámbitos conceptuales Zoé. Vean, el sujeto posthumano. Braidotti analiza el concepto de sujeto posthumano, que es la idea de un sujeto descentrado, repito, vean la palabra, un sujeto descentrado y múltiple, que no está limitado por las categorías tradicionales del humanismo. Este representa el corte conceptual con el tradicionalismo, pero estamos hablando de Europa. Sugiere que el sujeto posthumano se caracteriza por su capacidad de adaptarse, evolucionar y transformarse en respuesta a circunstancias cambiantes. Y el poder en la óptica de la teoría crítica se tendría que ejercer, como dice Gilles Deleuze, de manera rizomática, que no es otra cosa más que de manera horizontal. Sí, incluso ahí tiene un ensayo que se llama así, rizoma. Un rizoma es una raíz que crece de manera horizontal. Entonces, la disposición del poder en la teoría crítica siempre va a apelar al, ¿cómo se puede llamar? Al igualitarismo de los agentes sociales, ¿de acuerdo? Al igualitarismo, porque la idea de la distribución del poder debe ser horizontal, al menos como está conceptuado. ¿Sí? Como una crítica justamente a la verticalidad del capitalismo eurocéntrico, eh, eh,
que en ese momento se universalizó y que se conoce como humanismo. Entonces, ¿cuál es el humanismo? ¿O cómo debe ser el ser humano por excelencia? Pues, como lo mencionaba el hombre de Vitruvio de Da Vinci, ¿no es cierto? Esas proporciones, entonces incluso se está ahí criticando al canon de belleza occidental. Entonces, ¿qué es la belleza? Lo que siempre han dicho los griegos y los romanos, ¿sí? Las proporciones y lo que esté fuera de esas proporciones y fuera de ese color, entonces no es bello. Es una crítica al humanismo, al renacentismo, al humanismo clásico, pero que ahora vemos por qué se le llama crítica al humanismo. No es porque per se los griegos hayan sido una concepción de derechas o los clásicos sean una visión de derecha, no, sino es justamente el resultado de una serie de exposición histórica a la violencia que se produjo particularmente después de las dos grandes guerras en el siglo XX en el corazón de Europa, ¿sí? Es una crítica a la violencia también. Bueno, entonces estamos así entendiendo la configuración del pensamiento, tanto de la izquierda occidental clásica, ¿no? Marxista, como de Braidotti, eh, como de los teóricos de la deconstrucción. ¿Por qué? Porque esas son ideas de los 60. Ahorita estamos ya en otro bloque de ideas, la teoría del mundo multipolar, que se está confrontando a la teoría crítica. O sea, Michel Foucault y Dugin son enemigos ideológicos irreconciliables. Bueno, para que vean qué interesante está eso. Eh, También sugiere que el sujeto posthumano ofrece la oportunidad de repensar la condición humana de formas más creativas, imaginativas y potenciadoras. Y yo lo quiero repetir, en ese momento, 2013, la autora incluye en esta lista de la recreación del sujeto posthumano, también incluye la forma tecnológica, pero eso evolucionó ya en 2022, cambia su pensamiento. ¿Y a dónde lo cambió? Pues vamos a ver en un momento más. Posthumanismo y postantropocentrismo. El posthumanismo va más allá de las perspectivas tradicionales centradas en el ser humano y considera las interconexiones entre los seres humanos, la tecnología y otras especies. Vean, considera las interconexiones entre los seres humanos, la tecnología y otras especies. Y en ese momento, yo me acuerdo, 2013, justamente estaba de moda el Twitter, cuando surge el Twitter como una plataforma política de izquierda, ¿no? La tecnología al servicio de la causa política y económica de la izquierda y ocupar Wall Street, ¿se acuerdan? Con la intervención en Wall Street, Zizek, justamente ahí está este elemento tecnológico de redes sociales. Pero esto que comento que fue en 2013 ya evolucionó a algo más. Ya sé que la estoy haciendo de emoción, pero al final vamos a hablar de eso. Entonces, el post-antropocentrismo, justamente lo que se está criticando, es una idea de lo que en griego se conoce como antropos, la idea hegemónica de lo que significa ser humano y ser hombre, se caracteriza por la aparición de políticas de la vida en las que esta ya no se define como propiedad exclusiva y derecho inalienable de la especie humana. Entonces ya no estamos en en la famosa disposición en la que el hombre está hasta arriba de la pirámide y ahora pues ya hay una biopolítica donde incluso pues hay una horizontalidad con los demás dominios, pueden ser los animales, ¿no? Eso explicaría la filosofía de los perrijos, ¿no? La naturaleza, etcétera. Las energías renovables, etcétera. Entonces vean, la vitalidad de la materia, esto es maravilloso, la vitalidad de la materia, que ella llama Zoe, es fundamental para la teoría posthumana, ya que cuestiona la arrogancia del antropocentrismo y el excepcionalismo de los seres humanos como categoría trascendental. Entonces, desde la óptica del posthumanismo, el antropos es arrogante y tiene una visión pues
supremacista, justamente, ¿no? Los seres humanos en el humanismo clásico se dice son el pináculo de la naturaleza y está pues destinado el ser humano, el hombre, a conquistar y a subyugar la naturaleza. Entonces, la teoría posthumana aboga por una alianza con la fuerza generadora del Zoé, lo que exige un cambio en nuestro concepto del pensamiento y del pensamiento crítico. Entonces, vean, por otra parte, tenemos el impacto de la globalización y la tecnología. La globalización, vean, ustedes ahí se nota, se traslapa claramente desde mi punto de vista la tendencia globalista de la autora. La globalización y los avances tecnológicos han propiciado la circulación de mercancías, datos, capital, bytes e información. Y ahí es donde yo me di cuenta que ya empezaba a pues lograr ver lo que posteriormente va a cambiar o a modificar en su pensamiento, influyendo en las interacciones de los sujetos contemporáneos. Los consumidores se enfrentan a múltiples decisiones en varios niveles de libertad y elección, desde tareas mundanas como llamar a su banco hasta cuestiones más complejas relacionadas con la privacidad de los datos y la vigilancia. Entonces ahí es donde ya se pone el tema mucho más eh, 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 policial. Vean, la economía actual es post-antropocéntrica, ya que todas las especies se agrupan bajo el imperativo del mercado, amenazando la sostenibilidad del planeta. Muy interesante. Yo me quedaré con este concepto de lo que ella llama lo post-antropocéntrico y que por tanto la economía tiene que ser post-antropocéntrica, lo cual pues es bastante criticable porque desde mi punto de vista pues los gigabancos siguen manteniendo todo ese poder antropocéntrico, ¿no es cierto? Ya si lo vemos con una óptica realista de geopolítica, pues los gigafondos de inversiones son los que a la fecha siguen teniendo el control de esta economía antropocéntrica, ¿no es cierto? Bueno, eso es algo que tenemos que ver también en la ecuación. Y seguimos la relación entre los humanos y otras especies. La filósofa aborda la relación entre humanos y animales, destacando el paso del humanismo al posthumanismo y las implicaciones para el trato a los animales. Se critica la explotación económica y política de los animales, incluyendo su uso en experimentos científicos, la agricultura y la industria cosmética. Se introduce el concepto de devenir animal, subrayando la importancia de entender la interrelación entre humanos y animales como constitutiva de la identidad de cada uno. Que eso es un tema en el que no me voy a meter porque eso lo saca ella de su mentor Gilles Deleuze, el concepto de devenir animal, pero aquí no aplica hablar de eso. Zoé y la ética de la vida. Zoé o la vida no humana, repito, Zoé o la vida no humana es fundamental para la teoría posthumana y requiere un nuevo marco ético que dé prioridad a la vida en todas sus formas. Nótese la transverticalidad, o cómo se puede decir, es la transversalidad, más bien, nótese la transversalidad de las ideas de la teoría crítica. Entonces, todo es igual a todo. Esto viene desde otros teóricos, pero es lo equiparable de A con B, de B con C, de C con D. A puede ser un humano, B puede ser un perro, C puede ser un árbol, D puede ser lo que sea, ¿no? Entonces es justamente quitar la pirámide y volverla una especie de línea horizontal donde cualquier parte del plano inmanente, así se le conoce, cada punto dentro del plano inmanente sea equiparable de manera horizontal o rizomática, como se le dice en la teoría crítica, con cualquier otro punto de interconexión. ¿De acuerdo? Que es justamente otra forma de experimentar el poder.
una forma que algunos van a terminar diciendo que es más socialista, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante decir. Por algún modo, pues vean, esto es el origen de la izquierda clásica europea del siglo XX. Entonces, seguimos. Ya casi vamos a acabar, nada más nos faltan 3 diapositivas. Vean, el socioconstructivismo marxista como metodología antiesencialista. Entonces, ¿cuál es otro de los factores que se critica desde la teoría crítica, valga la redundancia? Es el, la idea de que todo tiene una esencia. O sea, en la teoría clásica, en la teoría crítica se niega la esencia de las cosas. Nada tiene una esencia, porque una esencia vuelve no cambiable al ser que la contiene. Eso es un viejo debate, pero no me voy a clavar en eso. Nada más es justamente el debate. Y curiosamente, todos los eh, ideólogos de la izquierda europea, no sé, pienso también en los que estudian teoría crítica, incluso en Estados Unidos, pues son ultra enemigos o no les gusta Platón. O sea, todos están enemistados con Platón. Ya ven que decía Platón que las esencias no pueden cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo la esencia no va a cambiar? Bueno, vean, este enfoque basado en la filosofía hegeliana de la historia, lo que decíamos de que el espíritu se deposita finalmente en Alemania y en Europa, y en el progreso social impulsado por la tecnología, ha sido eficaz para cuestionar las visiones esencialistas de la naturaleza humana y la naturalización de las diferencias. Es decir, que es las diferencias es justamente eso, ¿no? Es natural que haya diferencias, no todos tienen por qué ser iguales, como si fueran hechos por un molde de gelatina, ¿no? Pero ¿por qué vamos a hacer como el molde de gelatina? Hay diversidad de experiencia y esto se le conoce como la naturalización de las diferencias, como estrategia de poder, que es justamente eh, como se establece el concepto de lo diverso. Lenin, por ejemplo, definió el socialismo como la fuerza motriz del progreso histórico, equiparándolo a la combinación de soviets y su ámbito respectivo de desarrollo tecnológico, como lo fue la electricidad. ¿De acuerdo? Vean qué interesante. El poder de la tecnología en la era moderna, el poder de la tecnología en la era moderna no es solo un hecho aislado, sino también un componente significativo de la industrialización que incluye objetos de fabricación, dinero, poder, progreso, imaginación y construcción de la subjetividad. Marxismo y socialismo humanista. El marxismo y el socialismo humanista nos enseñan que la cosificación es una experiencia humillante y degradante para los seres humanos que les niega su plena humanidad y puede considerarse inhumana a un nivel social básico. Obviamente aquí tiene mucho que ver la industria. Vean, el proceso de mercantilización reduce a los seres humanos al nivel de manufacturas y objetos modificados por el beneficio orientado a la tecnología. Esta intuición constituye el núcleo de la tendencia humanista del marxismo. Obviamente aquí sí, por eso se entiende más intuitivamente el concepto de humanismo marxista como contrario a la tecnificación o cosificación del ser humano a través de la industria. ¿De acuerdo? Lo inhumano en el contexto de la condición posthumana. Lo inhumano ya no es lo que era. La relación entre lo humano y el otro tecnológico, así como los deseos, la crueldad y el sufrimiento que conlleva, cambian radicalmente con las tecnologías del capitalismo avanzado. Ojo con lo que estoy diciendo. El objeto tecnológico se confunde hoy con la carne debido a niveles de penetración sin precedentes. La naturaleza de la interacción humano-tecnológica se ha desplazado hacia la indeterminación de las fronteras de género, raza y especie, siguiendo una tendencia trans. Obviamente que eso tiene que ver
con todo lo que hemos dicho anteriormente. Es decir, la modificación del status quo respecto al poder como se experimentaba antes de la Segunda Guerra Mundial o incluso desde antes, digamos, finales del siglo XIX. Todo esto surge con gran relevancia en el siglo XX. Vean, para entender estos procesos tenemos que entender, por tanto, la historia política de Europa y de Occidente. Nada más que ahora ya se invirtió pues el juego porque ahora el acento está en el orbe asiático y el orbe asiático no comparte las ideas de la teoría crítica. Asia, Asia es crítico, es un continente crítico de la teoría crítica, ¿sí me estoy explicando? Bueno, bien. Eh, El otro tecnológico es hoy un mero ensamblaje de circuitos y bucles de retroalimentación que se mueven en el dominio social de las diferencias borrosas cuando no rozando la indeterminación. Filosofía posthumana. En el contexto de la filosofía posthumana, la crisis de la modernidad asume diferentes formas. La condición posthumana puede ser un heraldo de innovación en el ámbito de los aspectos inhumanos de la interacción global, pero también reintroduce la deshumanización a escala mundial. Entonces, tenemos que entender esta parte es muy relevante, por eso lo puse yo ahí en cursivas. Vean, la condición posthumana, todo lo que hemos dicho, puede ser un heraldo de innovación como crítica al humanismo. Y puede ser un heraldo de innovación en el ámbito de los aspectos inhumanos de la interacción global, pero también, vean qué importante, reintroduce la deshumanización a escala mundial. Entonces, aquí estamos justamente ante esta propalación, es lo más importante de esta idea, la propalación global de la condición posthumana. ¿De acuerdo? Entonces, aquí obviamente deshumanización está entendido en el concepto como ella maneja de lo posthumano. ¿De acuerdo? Eso tenemos que entenderlo. Bueno, vean, bueno, esto de la necropolítica no lo voy a decir porque no tiene mucho que ver, eso es más bien otro aspecto, pero eh, lo contrario de la necropolítica y toda esta parte que ejerce la violencia es justamente el concepto de Zoé, la Zoé política, ¿de acuerdo? Son elementos contrarios. Y yo insisto, es un libro difícil. Bueno, yo por muchos años leí teoría crítica, la conozco bastante bien, pero mi error fue pensar que tenía uno que hablar como si fuera filósofo continental, con este lenguaje tan complejo. Fue cuando justamente decidí que la filosofía para vivir tiene que tener un lenguaje fuera de la codificación lingüística de cualquier orden o de cualquier bloque de pensamiento al que pertenezca. Es decir, la filosofía tiene que ser asequible y eso es lo que tanto se le criticó a la teoría crítica, ¿no? Su lenguaje elitista, su lenguaje eh, indescifrable o prácticamente indescifrable. Ustedes leen a Gilles Deleuze, no se entiende nada, ¿no? Eh, Él se entendía a sí mismo porque él estaba pintando ideas, ¿no? Decía que justamente la labor del filósofo es crear conceptos. Y yo me quedé con esa noción de filosofía, ¿no? Y de ahí la idea de tecnología conceptual. Pero una cosa es justamente hablar eh, en ámbitos de creación de conceptos y otra cosa es que nadie entienda tu lenguaje, ¿no? Pues tenemos que crear conceptos con un lenguaje asequible, que fue lo que mucha gente le criticó a Foucault, a Deleuze, es que no se te entiende nada, mano, le decía, ¿no? A estos pensadores. Y hay otros más, Lacan, Foucault, Deleuze, Lyotard, hay muchos, Derrida, no me hagan ahorita hablar de toda la teoría crítica porque se va a volver aquí
clase de teoría crítica es nada más para que sepan los bloques antitéticos de ideas. Entonces es muy importante saber expresar la geopolítica y la filosofía en términos claros para todo mundo. Ya estamos más allá, hay que romper el elitismo de la cultura, ir más allá y verdaderamente aterrizar los conceptos, hacer tecnología conceptual, crear conceptos con amistad, es decir, para que las personas nos podamos entender. Bueno, entonces seguimos. Eh, Más allá de la biopolítica, el análisis de la biopolítica es central en esta discusión, pero en el contexto actual se ha movido más allá de las premisas elaboradas por la visión profética de Foucault. Ya saben, el poder que se ejerce en la vida, en la vida, eso es la biopolítica. Las nuevas conceptualizaciones del gobierno de la vida y de la muerte recogen varias tendencias nuevas y activas. Por ejemplo, están surgiendo estudios sobre la ciudadanía biopolítica que prestan mucha atención a las implicaciones del biopoder como instancia de una gubernamentalidad que es a la vez posibilitadora y represiva. Entonces ahí tenemos que pues entender simplemente que el concepto de biopolítica es un concepto que viene desde Michel Foucault, es la opresión o la coerción a la vida desde el poder centralizador, ajá, y que esto hay que tenerlo eh, en cuenta para lo que pueda eh, representar una represión desde esta misma idea, ¿de acuerdo? Eso es importante que se sepa y bueno, ven, ahí está la ciudadanía biopolítica. Entonces hay que tener en cuenta también este espectro de manera amplia, si no, nos vamos a perder. Bueno, entonces, estos son temas centrales, vean, y obviamente que dejan ver claramente a qué se refiere a qué me refería yo con que es un libro complejo, pero no se preocupen, ya casi vamos a acabar y vamos a llegar a la idea central para no perder el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, vean, eh, la zoopolítica o la zoopolítica posthumana. Este sí hay que ponerlo en amarillo, es más que relevante, la zoopolítica posthumana. Espérenme, equivoqué. Activé otro botón, es este de acá, y acá en el archivo, ¿no? Ahí está. Zoopolítica. Bueno, y también ahí está lo que yo llamo la humanización del animal y la animalización del ser humano. Bueno, la zoopolítica posthumana y la biopolítica ya no gubernamental están en juego. La filosofía del monismo posthumano es de gran ayuda para intentar conceptualizar estos extraordinarios cambios históricos, dejando el hilo del discurso de la idea de que las nuevas prácticas biopolíticas de gobierno de la vida implican no solo energías generativas, sino también nuevos y más sutiles niveles de muerte y extinción. La tesis es que la atención a los poderes vitales y autónomos de la vida, Zoe, disuelve cualquier distinción clara entre vida y muerte. Entonces, vean, la zoopolítica, que es un principio, como se conoce en filosofía, vitalista, a favor de la expresión de la naturaleza material, cuidado, la naturaleza material, los árboles, las montañas, el medio ambiente, ¿sí? Para distinguirlo de la espiritualidad teológica, ¿de acuerdo? Muy importante, o sea, quiero ser muy claro en los términos que estoy aquí utilizando. Así se entiende el concepto de Zoé como la potencia de la vida póstuma afirmativa. Este vitalismo materialista se basa en la ontología de un filósofo que se llamaba Baruch de Spinoza, y por eso se llama ontología neo-espinosista del monismo, de que todo es idéntico con todo,
y la inmanencia radical. Todo es equiparable con todo. No hay que perdernos en los conceptos filosóficos. Es únicamente decir que todo es equiparable con todo y que vale lo mismo la vida de un tucán, de una ardilla, de un gato, que de un ser humano. Todo está en el mismo nivel de inmanencia. Eso es el monismo. ¿De acuerdo? Produciendo una ética relacional transversal, obviamente transversal, ya explicamos por qué, para contrastar los aspectos inhumanos y deshumanizadores de la condición posthumana. Entonces, quédense con ese concepto. La zoopolítica posthumana como la propuesta para el ejercicio de la biopolítica que tanto critica Foucault. ¿De acuerdo? Entonces estamos en la zoopolítica. Obviamente que eso es la filosofía que está detrás de que ahora haya incluso perros y gatos en los centros comerciales, ¿no es cierto? Ya todo está al nivel, ¿no? Ya, las carreolas en vez de niños, pues son perros, ¿no? Todo tiene una razón, un origen filosófico. Muy interesante. Entonces, ahí está, esta es la clave en este párrafo, la zoopolítica, que no es otra cosa más que el auge de los poderes vitales y autónomos de la vida material, ¿no? Porque aquí es para no asumir un espiritualismo metafísico, obviamente, ¿no? O sea, si estamos vivos, esto es Zoe, pero la teoría crítica no quiere decir que tengamos una especie de alma al modo católico, ¿no es cierto? O tradicionalista, es otra cosa, es diferente. eh, el post-antropocentrismo y sus consecuencias. Las consecuencias del post-antropocentrismo, analizadas en el segundo capítulo, determinan una agenda diferente para las humanidades, no solo en términos de prioridades de investigación, sino también en la imagen del pensamiento implicado. La definición post-antropocéntrica de lo humano avanza en el proceso de deconstrucción del sujeto centrándose en la relacionalidad o las identidades no unitarias y las alianzas múltiples. Este cambio se produce en un mundo globalizado marcado por los conflictos, presentando nuevos desafíos en contextos post-laicos y post-nacionalistas. Vean cómo aquí se nota el cariz globalista de la autora. Entonces, para ella el nacionalismo ya pasó, por eso es post-nacionalista. Lo que pasa es que Europa tiene una cicatriz emocional con el concepto de nacionalismo derivado de las guerras mundiales. Más propicio sería hablar de soberanismos para recodificar este estudio en nuestra época contemporánea y también hacer una crítica a la distinción de que no todo lo que es nacionalista es malo per se. Yo ya he hablado múltiples ocasiones de que es posible hablar de un liberalismo tradicionalista. Es que las categorías europeas no tienen por qué empalmar al 100% en las categorías que están fuera de Europa. Mucho de México se debe a Europa y a Estados Unidos, pero no en todos los casos aplica la misma idea, la de Europa, porque son contextos y países y regiones diferentes a nivel geopolítico. Entonces, los ritmos, vean qué interesante, los ritmos de cada país está en su propia historia, y eso es paradójico, porque la idea de una teoría crítica de llevar estas ideas vuelve otra vez a ser eh, universalizadora, la idea de la teoría crítica. Es justamente lo que dice, esto es lo que afirma lo que estoy diciendo, esto es lo que afirma la teoría del mundo multipolar. Es la paradoja de la teoría crítica. Entonces, queriendo diversificar la experiencia humana, la teoría crítica termina nuevamente reagenciándola en un tipo de universalismo, en este caso, el universalismo de la teoría crítica, volviendo otra vez hegemónico y unívoco el discurso. Y paradójicamente es ahora la teoría multipolar la que está apelando a una pluralidad de soberanismos. Vean ustedes ahí el juego sutil
pero que es necesario para entender la guerra que estamos viendo ahora entre los bloques de la nomaquia entre Occidente y Oriente. Bueno, ya casi acabamos. Vean las consecuencias del post-antropocentrismo analizadas, ahí lo dijimos, ¿no? Eh, este cambio se produce, o sea, lo que decíamos de la deconstrucción, este cambio se produce en un mundo globalizado marcado por los conflictos, presentando nuevos desafíos en contextos postlaicos y postnacionalistas, incluyendo la nueva dimensión europea marcada por el multiculturalismo y la diversidad cultural. Y en eso están, y en eso se quedaron los amigos europeos, en lo que los alemanes llaman el multiculti. Multiculti. Uno va a Alemania y todos son multiculti, ¿no? Por eso ya está expirando, amigas y amigos. El papel de las humanidades en una cultura globalizada y en la red. En la era de la cultura globalizada y en la red, en la que la ciencia y el periodismo son ejercidos directamente por los ciudadanos, es cuestionable el papel de las instituciones académicas de investigación. La dislocación del antropocentrismo y el deslizamiento de la jerarquía de las especies dejan al ser humano sin puntos de anclaje y apoyo, privando al campo de las humanidades de las bases epistemológicas necesarias. Entonces, las humanidades clásicas están en crisis, ¿no? Si estamos hablando de que se está criticando el humanismo clásico y el estudio de Grecia y Roma es parte de eso, entonces obviamente que los estudios clásicos supuestamente están en crisis. Y por tanto, la izquierda marxista siempre ha desdeñado a nivel generalizador a los que estudiamos y han estudiado a Grecia y Roma como que somos de derecha, ¿no? Bueno, es que hay una confusión ahí de eh, clasificación, como les digo, si no entendemos en cuatro, nos vamos a perder. Y yo personalmente me considero liberal tradicionalista, no son antitéticos. Quizás incluso da para, este tema da para otro libro, ¿no? Liberalismo tradicionalista. Bueno, ¿por qué? Porque los tiempos, o sea, los ritmos son diferentes. Aquí en México tenemos una proclividad a poder aprovechar nuestro tradicionalismo, que son nuestras antiguas culturas, y en Europa tienen otra visión, porque allá no se ven como culturas ancestrales indígenas. Es muy distinto cómo cambia el tradicionalismo de México, no tiene nada que ver con la idea del humanismo que tanto se critica en Europa, a saber, Grecia y Roma, ¿no? Que son de derecha supuestamente. Imagínense, estudiar griego y latín es de derecha para los que únicamente piensan en términos binarios y se están perdiendo justamente de una pluralidad de experiencias filosóficas. Eso es justamente lo que afirma la multipolaridad. Bueno, pero insisto, eso lo desarrollaremos en otro taller. Entonces ya casi quedamos. Eh, la cuestión del futuro de las humanidades clásicas, ya dijimos cuáles, el problema de su renovación y el riesgo recurrente de desaparición de estas disciplinas se ven agravados por el factor de las nuevas conexiones entre lo humano y lo no humano, incluidas las interfaces complejas que incluyen conjuntos mecánicos de hardware biológico y no biológico llamado wetware, ¿no? Bueno, ahí pues es justamente esta reflexión que hace la autora y luego cambia, y con eso vamos a acabar. Les prometí una idea central al final, y a eso ya casi llegamos. La subjetividad posthumana y la identidad de las prácticas humanísticas. La subjetividad posthumana remodela la identidad de las prácticas humanísticas, haciendo hincapié en la heteronimia y la relacionalidad polifacética en lugar de en la autonomía y la pureza de las disciplinas académicas. El microcosmos profundamente antropocéntrico de las humanidades es sustituido por esta compleja configuración del conocimiento dominada por los estudios científicos y tecnológicos sobre la información. Este desafío abre el camino a nuevas dimensiones globales y ecofilosóficas originadas en la formación antihumanista y feminista de la autora. Entonces,
Esto es muy relevante. Vamos ahora a ver por qué. La última diapositiva. Vean el futuro de las humanidades en la era posthumana. A pesar de los retos post-antropocéntricos, esta situación abre el camino a nuevas dimensiones globales y ecofilosóficas. El entusiasmo por lo posthumano, la autora se define posthumana y entusiasta de lo posthumano, es decir, de ampliar la experiencia del humano a una diversidad de posibilidades en todos los ámbitos, no significa un rechazo del compromiso crítico con el campo contemporáneo de las humanidades clásicas. Eh, bueno, ahí estoy pensando, por ejemplo, en el caso de pensadores como Castoriadis. Alguna vez lo vimos en el curso. Castoriadis, siendo de izquierda, gran conocedor de Grecia y Roma. Por eso decía yo que es importante entender que no es una lógica binaria. Obviamente que eh, eh, algo quedó ahí de las humanidades clásicas, pero con el filtro de la teoría crítica, ¿no? Se rescata siempre, se les dan nuevas interpretaciones. Por eso no pueden ellos deshacerse al 100% o rechazar, como dice ella, el compromiso crítico, es decir, el compromiso de la teoría crítica con el campo contemporáneo de las humanidades clásicas, es decir, la interpretación contemporánea de las humanidades clásicas, el filtro de la teoría clásica, el filtro de la izquierda que se origina desde este punto de vista. Bueno, entonces vean, la restauración de las disciplinas y la lucha contra la decadencia institucional por parte de los pensadores críticos son pensadores críticos no porque sean críticos per se, sino porque son parte de la teoría crítica. Dentro de las instituciones académicas puede parecer paradójica, pero refleja la complejidad de elaborar un enfoque claro y distinto cuando se trata de humanidades, y es de hecho mucho más que paradójico. Nuevos discursos transdisciplinarios. Están surgiendo nuevos frentes de discursos transdisciplinarios en los márgenes y a través de las disciplinas humanísticas clásicas, como los discursos medioambientales, evolutivos, cognitivos, biogenéticos y digitales. Estos discursos se originan en premisas post-antropocéntricas y enfatizan la vida mediada tecnológicamente como un sistema de zoocentrismo igualitario transespecie. Esto, en un primer momento, a la autora le pareció bastante bien, ¿no? Si se está hablando de partir de premisas antropocéntricas, ¿no? O sea, entonces a la autora le dice, oye, vamos a partir lo que sea, ¿no? O sea, surgir de premisas post-antropocéntricas. Ella diría, excelente, like. Y vamos a enfatizar, le dicen todavía, ¿no? Y vamos a enfatizar la vida mediada tecnológicamente como un sistema de zoocentrismo igualitario transespecie. Entonces, ella diría también, like, perfecto. Estamos justamente intentando dar importancia al materialismo de la vida, ¿no? Al zoe, a la zoopolítica. Entonces ella va a decir, like. Y si las redes sociales van a servir para transversalizar el poder, perfecto, ¿no? Eso está muy bien. La vida mediada tecnológicamente. Pero, ahorita vamos a ver a qué me refiero, hubo un cambio. Son prometedores para nuevas investigaciones en este campo y representan un avance para nuestra situación actual. La excelente salud de las humanidades post-antropocéntricas. La reciente explosión de la investigación en estudios sobre animales y ecocrítica es un ejemplo significativo de la excelente salud de las humanidades post-antropocéntricas. La rápida evolución de los estudios sobre discapacidad combina la crítica a los modelos físicos normalizados como propuestas de modelos nuevos y creativos de corporeidad. Estos campos son ricos y crecen con rapidez, por lo que resulta imposible resumirlos aquí. La pregunta sigue siendo, ¿cómo se espera estos desarrollos de la cultura de las humanidades? ¿Y cuáles son las consecuencias para el futuro de las humanidades? Bueno, entonces, vean, eh, están aquí hablando del auge de las múltiples humanidades en plural, las humanidades post-antropocéntricas, esta descentralización del antropos, esta reconstrucción del orbe hegemónico occidental, eh, y lo que decíamos, la incorporación de la reflexión de la tecnología, ¿no? Dentro del sistema zoocentrista. El problema es que
hay un aspecto a considerar, y esta es la parte que más podemos aquí abonar al ámbito de la hermenéutica geopolítica con todo este pensamiento. La autora fue evolucionando en sus ideas. Este libro fue de 2013 y fue evolucionando hasta que en 2022, es decir, hace apenas 2 años, publicó este otro libro. Vean, que se llama Feminismo Posthumano, que pues, como el título lo dice, no es otra cosa más que una defensa del feminismo en el ámbito del surgimiento de lo posthumano. Ya dijimos que es lo posthumano. Entonces, es interesante porque, y con eso vamos a concluir, la idea más cañona de este taller, la dejé justamente al final, pues es la corrección de ideas respecto a su libro Lo Posthumano de 2013. ¿A qué me refiero? Hablo de la incorporación de la experiencia tecnológica. Entonces, eh, en sus últimos escritos, la incorporación de la tecnología, en el sentido que hemos visto en los cursos, ya sea el tecnofeudalismo, la infocracia, el origen del cyborg, del inforg, etcétera, justamente es contrario a la meta del feminismo posthumanista, ¿sí? Entonces, esto es muy curioso porque para Rosy Braidotti, personajes eh, que sean los que están a favor de un transhumanismo como Harari, ven qué interesante, ¿no? Son justamente personajes que ponen en peligro al feminismo posthumanista. Si estamos hablando de que surgirá, como se ha pensado mucho, una nueva raza llamada cyborg, y lo vimos con Harari, lo vimos con todos los pensadores de este tipo, entonces estamos justamente ante el surgimiento de una nueva guerra de ideas, una nueva guerra conceptual. Y la autora fue, digamos, muy visionaria en este sentido y dijo, tenemos que defender el feminismo posthumanista, porque incluso ella lo reconoce, es incierto. ¿A qué me refiero? Eh, Ella misma lo comenta, hay una incertidumbre respecto a lo que va a pasar debido a los movimientos geopolíticos, ¿no? Entonces, se detona de ese modo una nueva guerra, como ya lo hemos visto previamente, pero ahora va a ser en el ámbito de el feminismo posthumano versus el transhumanismo. O sea, están peleados. O sea, es la próxima guerra que viene, ¿no es cierto? Hablo de guerra de las ideas. Hablo de guerra de las ideas. Porque el transhumanismo va a poner justamente en peligro pues la vida misma, digamos, del, de la inmanencia postulada por la posmodernidad. Esa transversalidad de la que hablábamos, esa horizontalidad, con el surgimiento de una nueva tecnocracia, que es como la evolución del capitalismo, entonces vuelve a existir o existirá nuevamente este tecnofeudalismo del que habla Varoufakis con la supremacía de la inteligencia artificial, los algoritmos y los cyborgs. Entonces ya no va a haber eh, eh, surgimiento de posthumanos, ajá, sino de las máquinas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante porque estos cambios, reconoce la autora, se van a dar a través de las modificaciones geopolíticas y, por lo tanto, se vuelve un adversario a considerar respecto a las ideas feministas de lo posthumano, ¿sí? Entonces, lo posthumano se ve en riesgo debido al auge del concepto de transhumanismo. Entonces, son dos diferentes que están contrarias, están y van a generar un tipo de animadversión en los próximos años, próximos 5 o 10 años.
el surgimiento de la máquina, ¿de acuerdo? Entonces ya ni siquiera va a ser posible experimentar esa diversidad de opciones dentro de lo humano, dentro de lo post-humano, sino se va a opacar toda el área de lo post-humano y su diversidad de experiencias por el surgimiento de una nueva raza de cyborgs y de transhumanistas. Por eso dice Rossi Braidotti, cuidado con los Yuval Noah Harari, cuidado con los Elon Musk, que es algo de lo que nadie está hablando, amigas y amigos. Entonces, feminismo posthumano versus transhumanismo. Vean, las nuevas guerras del siglo XXI a nivel cultural son de esta índole. Muy interesante. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración, porque pues es algo que en el ámbito de la teoría del mundo multipolar también se está criticando, ¿no? O sea, personajes como Dugin también están criticando el surgimiento del transhumanismo. Entonces vean qué irónico y qué paradójico que algo tienen en común Rossi Braidotti, siendo ella de la teoría crítica, y Alexander Dugin, que es de la teoría del mundo multipolar. O sea, tienen un enemigo común, que es el transhumanismo, porque el transhumanismo es la oclusión, diría Braidotti, de toda experiencia de lo diverso a nivel posthumano. Mientras que Dugin diría, el transhumanismo es la oclusión de toda experiencia posible de lo diverso de lo humano. ¿De acuerdo? Vean ahí, esa podría ser la frase con la que podríamos, el tuitazo, ¿no? El tuitazo con el que podríamos concluir esta sesión, este taller, para que vean que son temas muy interesantes, muy relevantes. Entonces se vuelve necesario remarcar, feminismo posthumano estará en contra del transhumanismo. Es decir, se cumple la guerra que tantas veces hemos vaticinado en Arcadia, México, que es la nueva guerra que se viene, pero contra las máquinas. El auge o el advenimiento de la inteligencia artificial va a trastornar el orden establecido, ¿de acuerdo? Ya sea de lo humano, diría Dugin, o de lo posthumano, diría Braidotti, que es la nueva guerra que viene. Humanos versus máquinas. Cyborgs mejorados con una lógica neocapitalista, tecnofeudalista vertical, versus lo que queda de la experiencia del poder rizomática y horizontal que se originó con los filósofos de la teoría crítica de los años 60. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es o cuál podría ser el parámetro para observar cómo se desarrolla esta animadversión, en este caso de Braidotti con los transhumanistas? Pues va a ser justamente el parámetro para vigilar, va a ser la rapidez, ¿sí?, con que se desarrolla la inteligencia artificial. La rapidez con la que se desarrolle la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que está cambiando el orden, eh, ya sea empresarial, quizás burocrático en el futuro, que va a cambiar la esfera desde la parte laboral hasta la parte de la experiencia eh, del resto de índoles, artística. Ya las máquinas hacen mejor música que los seres humanos, dibujan mejor que los seres humanos, casi todo mejor que los seres humanos, que es justamente lo que se conoce como el advenimiento de la inteligencia artificial general, que incluso algunos ya pronostican que ya no va a ser a 2030, como habíamos dicho, sino incluso algunos dicen, especialistas, que podría adelantarse a 2027. ¿De acuerdo? Entonces, para que vean, yo en esencia, esto ya es pues desglosando las ideas, pero el de la voz sigue diciendo, es justamente el surgimiento de una nueva guerra entre máquinas y robots versus seres humanos. Robots versus seres humanos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Es muy interesante. Definitivamente, pues Braidotti se dio cuenta, ya no es el posthumanismo, ya la tecnología no es una variable más dentro de su modelo, por eso
como se volvió más que una variable, se volvió la función misma, entonces se volvió necesario en un segundo libro hacer una aclaración importante y distanciarse de ese papel del auge vertical de la inteligencia artificial, podríamos llamarle, o de la tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy interesante. Hay que leer los dos libros. La conclusión es que hay que leer, bueno, hay muchas conclusiones, pero una recomendación es que para entender a Braidotti, pues tenemos que leer justamente por lo menos estos dos como si fueran un solo libro, ¿no? El de lo posthumano y el feminismo posthumano. Entonces, importantísimo. ¿Y cómo podemos ver también el surgimiento o la nivelación de la inteligencia artificial? Pues obviamente a través del desenlace de las guerras. Lo que acaba de pasar, el ataque de Irán a Israel con drones y misiles hipersónicos, es mucho de este barómetro, porque muchos de estos nuevos misiles y robots y drones van a estar implementados con inteligencia artificial. Entonces hay que seguir la geopolítica para definir el posible desenlace de lo posthumano versus el transhumanismo. ¿De acuerdo? Es hiper relevante. Y este enfoque, pues, desde mi punto de vista, no se ha dicho en otros youtubers, talleres o lo que sea, escuelas, etcétera. Y menos con una autora como Rosy Braidotti. Entonces, les agradezco mucho el favor de su atención. Soy Miguel Cabrera y seguimos atentos para todo lo que viene en Arcadia, México, y seguimos a sus órdenes. Muchas gracias. Excelente día. Hasta luego.